Bienvenidos a la clase número 4 del libro de Hebreos. Estamos estudiando este libro tratando de entender la mentalidad del escritor y también, por supuesto, tratando de aplicar lecciones a nuestra vida cotidiana, a nuestra vida diaria. Hoy vamos a hablar sobre la grandeza de la salvación. Es el tema de hoy, basado en el libro de Hebreos, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Primeramente, vamos a considerar el aspecto de por qué la salvación es tan grande. Porque el título que tienen nuestras Biblias es la salvación tan grande. Bueno, yo estoy de acuerdo con ese título. Y vamos a responder a esa pregunta, ¿por qué es grande? ¿Por qué esta salvación se describe como algo grande? Primeramente, porque así la describe el escritor. Esa es la primera razón que yo les voy a dar. Dice, ¿cómo escaparemos? Versículo 3, nosotros, si descuidamos una salvación tan grande. Entonces, esa es la primera razón, que el escritor así la describe y nosotros no podemos argumentar en contra de eso. Para el escritor, la salvación de la que él va a hablar en este pasaje es algo bastante grande y tenemos que cuidarla. Dice que hay que cuidarla bien. Pero hay otra razón por qué esta salvación es grande. Segunda razón es porque fue anunciada precisamente por el Señor. Es tan grande la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, luego dice que fue confirmada por los que oyeron. Entonces, ¿por qué es grande? Primero, porque así lo describe el escritor. Segundo, porque fue anunciada por el Señor. Cristo mismo habló de esta salvación de varias maneras. Entonces, la segunda razón es precisamente por eso, ¿verdad? Una de las ocasiones en que Cristo habla de esto es en Marcos capítulo 16 y versículos 15 y 16, ¿verdad? Hablando precisamente del bautismo, dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Bueno, entonces la salvación es grande porque fue anunciada por el Señor. También aquí dice el escritor que fue confirmada por los que oyeron, en este caso, los discípulos de Cristo. Entonces, la salvación fue anunciada por Cristo, pero ahora es confirmada por los que oyeron. Los apóstoles confirmaron. ¿Y qué es confirmar? Es asegurar, es dar pruebas de que esto es así. Entonces Cristo lo anunció, es como que si Cristo firmó y luego los apóstoles confirmaron, pusieron una firma encima, no porque sea necesario, era suficiente que Cristo la hubiera firmado o afirmado, pero ahora ellos están dando una doble afirmación. Ahora, es muy importante la confirmación de los que oyeron, porque ahora ya no solamente es el mensaje de Cristo, sino que ahora es la confirmación, pero también el ejemplo y
¿Cómo es que ellos creyeron este mensaje? Es la prueba de la efectividad, es el poder del Evangelio trabajando en las vidas de las personas. O sea que Cristo la anunció, pero estos hombres creyeron el mensaje con tanta fuerza que algunos fueron capaces de dar su vida por este mensaje del Evangelio. Entonces, si alguien es capaz de dar la vida por algo, es porque lo cree de todo corazón. Y al creerlo, y al vivirlo, y al dar la vida, por eso que cree, ¿qué es lo que está haciendo? Está confirmando. Entonces, ellos creyeron y confirmaron. Me gustan las palabras de Pablo a Timoteo, cuando dice en el capítulo 1, versículo 13, versículo 12 realmente, dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel, digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Dice, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Si se fijan, ahí está un ejemplo de lo que es confirmar la palabra. Él mismo se usa como ejemplo, para que Cristo mostrara en mí, el peor de los pecadores, para que mostrara en mí toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él. Entonces Pablo está confirmando la palabra, está confirmando el Evangelio, está confirmando su efectividad. El Evangelio es efectivo y nosotros sabemos eso porque fue capaz de transformar la vida de un hombre sumamente pecador, sumamente contrario, enemigo al Evangelio, pero el Evangelio fue más poderoso y lo transformó, y ahora su historia nos sirve a nosotros de confirmación. Pero no solamente la historia de Pablo, Pedro, Juan, todos ellos con su vida confirmaron la palabra. Pero además el Evangelio es grande porque Dios testificó con ellos. Dios testificó con ellos. Y esto es bien profundo, interesante, porque el Evangelio y la predicación del Evangelio es un trabajo en conjunto con Dios. Hay veces que nos sentimos solos. Vamos, predicamos el Evangelio y tocamos una puerta, o visitamos una familia, o le hablamos a un compañero de trabajo del Evangelio, y no vemos resultados, y nosotros nos sentimos defraudados, nos sentimos deprimidos, porque no vimos un cambio inmediato. Y nos sentimos fracasados. Pero Dios está juntamente con nosotros. En todo caso, Dios también está fracasando. La pregunta es si realmente Dios está fracasando o Dios está en control aún en situaciones cuando el hombre rechaza el Evangelio. Bueno, la realidad es que Dios sigue estando en control aunque el hombre rechace el Evangelio, porque Él está detrás de nosotros, Él está testificando. Lo hizo con los apóstoles. En el caso de ellos lo hizo con señales. Dios testificó a través de señales. ¿Ok? ¿Como cuáles? Bueno, vemos
a los apóstoles a hacer diferentes tipos de señales, milagros. Entonces, todo eso era para confirmar el Evangelio, para confirmar la palabra de nuestro Dios. Entonces Dios testificó con ellos a través de señales, a través de prodigios, cosas sobrenaturales y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo. Estas cosas sirvieron para dar testimonio. Dios era el que estaba haciendo estas cosas. Dios testificó con ellos. La pregunta es si Dios testifica con nosotros. ¿Cómo testifica Dios? ¿Cuál es la parte de Dios en este día, en este momento, en la predicación del Evangelio? Bueno, si el Evangelio fue confirmado, Dios va ahora a testificar de alguna otra manera. Y la manera, creo que más poderosa que tiene Dios es lo mismo que sucedió con Pablo. Vidas transformadas. Cuando una persona puede transformar su vida o permite que Dios transforme su vida, esa persona se convierte en un testimonio de parte de Dios. Es un testimonio poderoso. Dios le ha cambiado, Dios le ha transformado. Entonces Dios testificó a través de él, o Dios testifica a través de él. Entonces, la salvación es grande, primero, porque así lo declaró el Señor. Segundo, porque fue anunciada por el Señor. Tercero, fue confirmada por los que oyeron. Y cuarto, Dios testificó con ellos. Esto hace de la salvación realmente algo grande. Pero aquí, en este pasaje, no solamente habla de la grandeza de la salvación y del por qué es grande, sino que hay que cuidarla. Aquí hay una de las exhortaciones profundas en cuanto al cuidado de la salvación. Dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Entonces, ¿cómo se cuida la salvación? ¿O existe tal cosa? Esa sería la pregunta. Que si existe tal cosa como cuidar la salvación. Bueno, si nosotros, y aquí hay dos formas de ver esto, ¿verdad? Primero, si no se pierde, pues ¿para qué la cuidas? ¿Verdad? Porque como quiera, no importa qué hagas, no se pierde. Pero, por el otro lado, si se pierde, entonces hay que cuidarla. Y aquí creo yo que hay, al menos en este pasaje, hay evidencia que nos habla de la importancia de cuidar. Porque dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Entonces, ¿cómo se cuida la salvación? La primera cosa, hay que ver la necesidad de cuidarla. ¿Y dónde vemos esa necesidad? Bueno, la vemos en las palabras, en las primeras palabras de este versículo. Por tanto, dice, es necesario. ¿Qué entienden ustedes por necesario? Hay cosas que son necesarias y hay cosas que son opcionales. Como obligatorio. ¿Verdad? Como obligatorio. Exacto. Pero ¿cuál sería algo que es necesario? Por ejemplo, ¿comer es necesario o es opcional? ¿Dormir es necesario? ¿Tomar agua es necesario? ¿Okay? ¿Comer galletas es necesario? No, es opcional. ¿Comer verdura? Bueno, podemos vivir, tal vez vamos a vivir menos años si no comemos verdura.
Pero estamos hablando de cosas que son necesarias y cosas que son opcionales. Entonces, cuando la Escritura dice, es necesario, yo lo entiendo así. No es opcional. No es si lo quiero o no lo quiero hacer. Es necesario. Entonces, la primera cosa para cuidar la salvación es entender que es necesario hacerlo. Partiendo de esa base, entonces yo puedo entrar en otras cosas. Dice, es necesario que con más diligencia. Ahora, dice ahí que con más diligencia. La diligencia habla de prontitud, de rapidez, de presteza, de atención, de dedicar un esfuerzo especial y cuidadoso. La Biblia habla de la diligencia y negligencia. Lo contrario a diligencia sería negligencia, ¿verdad? Pero aquí habla de diligencia. O sea, la salvación merece nuestra diligencia. ¿Me explico? Es necesario que con más diligencia. Ahora, ¿por qué escribe así? ¿Por qué más? Bueno, porque evidentemente, como lo vamos a ver en los capítulos 5 y parte del 6, el escritor sabía de la condición de los que iban a recibir la carta, sabía que estaban pasando por una situación de estancamiento. Debían de ser maestros, pero todavía estaban, tenían necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces, pensando en ese contexto, creo que nos ayuda a entender la diligencia y sobre todo la palabra más diligencia. La diligencia que ellos habían puesto en la salvación no era suficiente. O sea que cuidar la salvación requiere un grado de diligencia más elevado. Por eso dice, es necesario que con más diligencia. Y luego, ¿qué más dice? Atendamos. Atender. Bueno, atender es dejar lo que estás haciendo para dedicar tu atención a una cosa. Por ejemplo, si alguien entrara en este momento, alguien importante que ameritara cancelar la clase y ponerle atención a esta persona, supongamos que sea un agente de los bomberos que nos viene a dar una instrucción porque hay un incendio aquí enseguida. Entonces, él entra, tendríamos que dejar todo lo que estamos haciendo y poner toda nuestra atención ¿en quién? En el bombero, que nos va a explicar qué rutas tenemos que tomar para salir bien de algún tremendo incendio que esté aquí cerca. Un policía, algún anuncio sobre una catástrofe o algo que está cercana y que merece nuestra atención, entonces nosotros vamos a dejar todo lo que estamos haciendo y le vamos a poner atención. Bueno, la salvación merece nuestra atención. ¿Me explico? Merece que dejemos todo y concentremos nuestra mirada, nuestros ojos, tanto físicos como mentales y espirituales, en la salvación. Que la atendamos, que pongamos nuestra atención a eso. Entonces, es necesario que con más diligencia atendamos, ¿qué cosa? Las cosas que hemos oído. En otras palabras, lo que hemos oído de Cristo Jesús. En el contexto, los que habían recibido este mensaje, lo habían recibido posiblemente de los apóstoles.
Entonces, como parece ser que lo habían olvidado un poco. Por eso la exhortación de cuidar, la salvación de cuidar estas cosas que ellos habían oído. Creo que esta es la frase que cataliza todo el pensamiento, las cosas que hemos oído. La necesidad es a poner atención a las cosas que ellos han oído. El resultado, el cambio de ellos sucede si ponen atención a las cosas que han oído. Ahora, si las descuidan, si no ponen atención, si no las atienden, si son negligentes a lo que han oído, ¿cuál va a ser el resultado? Bueno, la pérdida. Entonces, todo gira alrededor de las cosas que han oído. Porque hay un peligro grande y se puede perder. Es lo que dice ahí. Cuando usa la palabra, y por supuesto es una figura de lenguaje, cuando dice, no sea que nos deslicemos. Vamos a meditar brevemente en esta palabra. No sea que nos deslicemos. La palabra desliz indica un proceso, no un evento. Hay caídas que son eventos, suceden en un instante. Pero en este contexto, no es un evento, es un proceso. Y el proceso se lleva tiempo. La persona puede estar en un estado óptimo de funcionamiento y en una forma casi inadvertida va perdiendo esa calidad de óptimo y empieza a deslizarse y termina en el fondo. ¿Okay? Entonces, pensemos en esta palabra, en el deslizamiento, y vamos a tratar de hacer algunas aplicaciones y ejemplos o ilustraciones. ¿Por qué es importante estudiar los deslices? Porque son la forma más sutil de caerse. Aún los pecados peores que se puedan cometer generalmente no son caídas instantáneas, son deslices. Porque van sucediendo poco a poco. ¿Me explico? Piensen en el pecado del adulterio, por ejemplo. Esto no es algo que de repente dos personas desconocidas se encuentran en un lugar y se saludan y se dan la mano y se van al hotel. No sucede así, a menos que los dos anden desesperados y traigan un letrero para encontrar a la persona con la que quieren ir al hotel. Pero esto no sucede. Generalmente es un proceso donde dos personas que tal vez en un tiempo no se conocían, se van acercando, empiezan a compartir cosas más íntimas, más privadas, empiezan a mostrar su lado débil, sus necesidades, y encuentran que uno y otro se pueden ayudar mutuamente. Entonces se van acercando y llega un momento donde la atracción es tan fuerte donde ya dicen, bueno, ya esto es inevitable, vamos a concluir esto. Pero fue acercándose. Bueno, es un desliz de ambos, ¿verdad? Quizás dos hombres casados, un hombre y una mujer casados, fueron deslizándose hasta terminar en una relación inapropiada.
Bueno, sucede lo mismo con cualquier otro tipo de pecado. La bebida, por ejemplo. Una persona que nunca ha bebido, no va un día y se emborracha. Generalmente un día prueba poquito, luego prueba más, le va gustando. Es el proceso. Poco a poco se va sumiendo en el pecado del alcoholismo o de la enfermedad. Entonces está en un estado óptimo y poco a poco se va degenerando, va cayéndose hasta lo peor. En el matrimonio, los conflictos tienden a hacer lo mismo. Una pareja se casan con mucho amor, pero un día a uno le falta el respeto al otro, el otro le contesta con otra mala palabra, y ahí empieza el desliz. Siguiente día se vuelven a enfrentar con más fuerza, al año se están ya casi haciendo pedazos verbalmente, al año y medio uno le da un golpe al otro y a los 2 años los dos están queriéndose matar a golpes uno al otro. ¿Cómo empezó? Una falta de respeto y empezaron a deslizarse. Bueno, los deslices son así. Ahora, ¿por qué suceden? Suceden primero porque los seres humanos tenemos la tendencia a hacerlo más fácil, a hacerlo más cómodo. Somos como el agua, que cuando el agua lluvia cae, el agua no va buscando subir hacia lo difícil. El agua no sube hacia arriba, hacia la montaña. El agua siempre busca hacia dónde. Hacia abajo. El agua, cuando llueve, va buscando siempre el lado más fácil, ¿verdad? Hasta que llega a un río y llega en el río directo a alguna laguna o al mar. Usted no ha conocido una gota de agua que se rebele ante ese proceso y que cuando cae a la tierra quiera iniciar un avance hacia arriba. Las gotas de agua generalmente siempre van hacia dónde. Cuando llegan cuando pegan en la tierra, siempre van a buscar lo más fácil. Bueno, los seres humanos parecemos gotas de agua. Hasta hay canciones que hablan, ¿no?, de somos 2 gotas de agua. Y siempre tendemos hacia lo más fácil. Y debido a eso es que suceden los deslices. Porque, ¿qué es más fácil? ¿Orar o no orar? ¿Qué es más fácil? No orar. Bueno, yo no sé para ustedes. Para mí es más fácil no orar. Para mí orar requiere esfuerzo, dedicación, o tener un problemón encima para ponerme a orar. Para mí es más fácil simplemente llegar a la cama y a dormir. Hincarme al lado de la cama para mí requiere un tremendo esfuerzo. ¿Me explico? Es más fácil. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Nomás te dejas caer. Y tal vez allá medio dormido, gracias Señor por este día que me dice. Ya no alcanzas ni a decir en el nombre de Jesús. Estás bien dormido. ¿Por qué sucede? Porque es más fácil. ¿Qué es más fácil? ¿Leer la Biblia o no leerla? No leerla. ¿Qué es más fácil? ¿Hablarle a alguien de Cristo o no hablarle? ¿Qué es más fácil? ¿Resistir la presión de la gente o seguir la corriente? Es más fácil seguir la corriente. Entonces, nuestra naturaleza está hecha como para lo más fácil. Irnos con lo más fácil. ¿Y qué es lo que pasa con esa tendencia de lo más fácil? Nos deslizamos.
terminamos deslizándonos. Okay. Entonces, ese es el por qué sucede. Los deslices. Entonces tenemos que aprender a rebelarnos en contra de eso. Se puede perder ¿cómo? Deslizándonos. Es lo que dice la Escritura. Pero también se puede perder por medio de la desobediencia. Dice, porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme y tuvo y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Entonces, por la desobediencia, Israel, ¿por qué perdieron ellos la entrada a la tierra prometida? Por la desobediencia, porque se rebelaron. ¿Okay? Entonces, la salvación se puede perder por medio de la desobediencia. Si abiertamente desobedecemos a Dios, no pensemos que Dios nos va a dar un premio. ¿Sí me explico? Si se desobedece, hay castigo. Y la desobediencia, bueno, pues hay tantos mandamientos que obedecer, ¿verdad? Y nuestro deseo y nuestro esfuerzo debe estar a obedecerlo todo. Hay veces que por ignorancia, hay veces que por cansancio, hay veces que, y alguna vez por rebeldía, no se obedece. Hay que tener cuidado. Pero la desobediencia, según este texto, ¿verdad?, fue la causa por la que aquellos israelitas no entraron en el desierto. Entonces nosotros tenemos que asegurarnos de no ser desobedientes, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, el desliz nos lleva a perder la salvación. La desobediencia nos puede llevar a perder la salvación y el descuido. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? El descuido. La falta de cuidado. Volvemos a lo mismo. Hay veces que, no cuidamos cosas que son valiosas y que son de naturaleza material y que las vemos y que nos traen beneficios inmediatos. ¿Me explico? Yo recuerdo una señora recibió un dinero como resultado de una demanda. No era mucho, eran $10,000. Y $10,000, estamos hablando hace 20 años, cuando $10,000 eran un poquito más que hoy, $10,000. Hace más o menos, no, fue como en el 84, hace unos 24 años. Entonces, esta señora recibió los $10,000 y se los puso en su bolsa de mano. Y fue a una tienda muy emocionada a comprar algo. Dejó la bolsa para medirse un vestido. Y cuando salió, se le olvidó la bolsa y se fue. Bueno, iba en el carro cuando se acordó de su bolsa y se regresó a la tienda y ¿qué creen? Ya no halló nada. Y lloró y se quejó, hizo demanda, no consiguió nada. ¿Por qué? Porque ella voluntariamente o involuntariamente, ¿verdad?, pero ella fue la que olvidó la bolsa con ese dinero ahí. Como no apareció la bolsa, ¿cómo podían probar que realmente ella traía ese dinero? Pero ella lo traía. Entonces, es un descuido. Yo conozco amigos que trabajan en construcción que a la hora de la comida se les hace muy pesado juntar la herramienta o guardarla en un lugar seguro.
No, al cabo no pasa nada, ahorita regresamos. Y van a comer a algún restaurante. Cuando regresen, su herramienta ya está en mejores manos, más cuidadosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque descuidan las cosas. Hay veces que somos tan confiados, dejamos las llaves del carro en el carro. Hay un comercial en México donde las personas dejan las llaves y antes de dejarlas dan un mensaje a la cámara. Y el mensaje es: te pido que por favor vengas y te robes mi carro para que lo vayas a vender para conseguir droga. Es lo que están diciendo cuando dejan las llaves en el carro. ¿Por qué? Por descuido. Gente que deja los niños en el carro. Aquí en el verano pasado, aquí en Houston hubo varios casos, 4 o 5 casos de abuelos que cuidaban sus nietos, pero iban al trabajo y dejaban el nieto o la nieta en el carro todo el día, en el pleno verano. Bueno, para cuando salían del trabajo encontraban la triste noticia que su nieto se había muerto de deshidratación o de calor excesivo, porque dentro de un carro la temperatura sube hasta 120, 115, tal vez más grados. Entonces, descuidos. Los descuidos te pueden llevar a perder la salvación. Y ahí dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Okay? Entonces el descuido te puede llevar a perder la salvación. Y quiero que ustedes se fijen en las palabras que están en el capítulo 2, versículo 3. La pregunta es: ¿cómo escaparemos? Esta es una pregunta retórica que lleva inherentemente la respuesta. Él no está diciendo, mira, él no está preguntando, díganme cómo puedo escapar. Y luego alguien más le dice, bueno, mira, hay 3 opciones para que escapes. No, porque no hay escapatoria. Si alguien descuida la salvación, no hay escapatoria. Por eso la pregunta es, ¿cómo escaparemos? ¿Sí me explico? No hay escapatoria. Si el escritor dice, ¿cómo escaparemos nosotros? Y no está esperando una respuesta, entonces esto en realidad es una afirmación. Y si lo dijéramos en forma de afirmación, diríamos, si alguien descuida la salvación, no tiene escapatoria. Alguien se puede escapar de un accidente de tránsito, alguien se puede escapar de un asalto, se puede escapar de ahogarse en el mar, puede escapar de muchos peligros. Pero si descuidas la salvación, ¿qué va a pasar? No hay escapatoria. Entonces, la palabra desliz y la palabra escapar son las 2 palabras que nos hacen ver que la salvación se puede perder a través de un desliz o a través del descuido, y no hay escapatoria para quienes descuidan algo tan valioso como es la salvación. Hay consecuencias. Dice, versículo 3, porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Hay consecuencias. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, porque está usando un ejemplo del Antiguo Testamento para decirnos a nosotros lo que nos puede pasar
si nosotros descuidamos. ¿Por qué creen ustedes que trae un ejemplo del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento? Para decirnos que así como ellos no escaparon, así tampoco nosotros vamos a escapar. Si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros? Si ellos no escaparon, tampoco nosotros. No hay forma de escapar. ¿Me explico? ¿De cómo escaparemos? No hay forma de escapar. Entonces, la forma de ver eso es como una persona que está presa. No tiene escapatoria. Y si lo dice Dios, tenemos que creerlo. No hay escapatoria, no hay forma de escapar. Aquellos que descuidan la salvación simplemente no van a poder escapar de las consecuencias. Nuestros hijos a veces cometen una falta y escapan. Es más, a veces los hijos cometen la falta y los que recibimos el castigo somos los padres. Pero eso es entre nosotros. Esto no es un asunto entre nosotros. Aquí nos podemos engañar, podemos esconder cosas, podemos burlarnos de la salvación en privado y nadie de la iglesia se va a dar cuenta. Nadie se va a imaginar que esa persona con esa corbatita, ese trajecito bien puesto que en la mañana viene y da clasecitas, nadie va a saber lo que hace en las noches, lo que hace en privado. Bueno, puede escapar al juicio de los hombres, pero no va a escapar al juicio de Dios. Por eso dice ahí, ¿cómo escaparemos? No hay forma de escapar a quienes descuidan esta salvación. Bien, vamos a terminar aquí esta parte y nos vemos en la siguiente clase para seguir adelante estudiando ya no la grandeza de la salvación, sino que ahora lo que vamos a considerar es la grandeza del Salvador. Bien, nos vemos en la próxima clase y muchas gracias por su atención.